Hola, somos NotGuru. Convertimos data financiera en historias fáciles de entender. El deep dive de hoy es Spotify. Hola, ¿qué tal? Durante casi una década, Spotify fue el gran enigma de Wall Street. Una empresa que todos amaban, con cientos de millones de usuarios, pero que quemaba dinero como si no hubiera un mañana. Siempre la misma pregunta, ¿no? En cada reporte trimestral era, ¿pueden llegar a ser rentables algún día? Exacto. Bueno, los documentos que tenemos hoy sobre la mesa no solo responden esa pregunta con un sí gigante, sino que revelan la estrategia que usaron para lograrlo. Hoy vamos a desglosar cómo Spotify pasó de ser el eterno chico prometedor a convertirse de repente en una máquina de hacer dinero. Exactamente. La misión aquí es entender ese giro de 180 grados. Pasaron de esa mentalidad de crecimiento a toda costa a una B, crecimiento rentable y disciplinado. Suena a un cambio cultural tremendo. ¿Lo fue? Vamos a ver su modelo de negocio, por qué apostaron miles de millones en podcasts, en audiolibros y cómo lograron al final que los números cuadraran. Es la historia de una maduración a la vista de todos. Perfecto. Pues empecemos por el motor de todo. Todos conocemos la misión oficial de Spotify: desbloquear el potencial de la creatividad humana. Suena muy bien. Pero en términos de negocio, ¿qué significa eso en realidad? Bueno, significa que son un intermediario masivo. Construyeron una plataforma de dos lados. ¿Dos lados? Sí, por uno, le dan a millones de artistas las herramientas para distribuir su arte y, teóricamente, vivir de él. Y por el otro, le ofrecen a miles de millones de fans una manera de descubrirlo. El negocio está en conectar esos dos mundos. Y la puerta de entrada para casi todos, me imagino, es el famoso modelo freemium. ¡Claro! Acceso gratis a cambio de escuchar anuncios. Los números son una locura. Estamos hablando de más de 700 millones de usuarios activos al mes. Pero la meta siempre ha sido mover a esa gente al plan premium. Claro, porque ahí es donde está el ingreso predecible. Ya van por más de 280 millones de suscriptores de pago. ¡Wow! Pero fíjate que lo realmente brillante, y que a menudo se pasa por alto, es que el plan gratuito no es su producto principal. ¿Ah, no? No, es su laboratorio. Cada vez que alguien le da play o salta una canción o crea una playlist, está entrenando al algoritmo de Spotify. Y sin costo alguno para ellos. Es increíble pensar en eso. O sea que mi descubrimiento semanal, que a veces siento que me conoce mejor que mis amigos, Exacto. en realidad es el resultado de un motor de datos que se alimenta de lo que hacen millones de personas. Has dado en el clavo. Esa es su ventaja competitiva casi injusta sobre Amazon o Apple Music. No es el catálogo de canciones, que es prácticamente el mismo en todos lados. Es la personalización. Es la personalización. Productos como el AI DJ, que te habla y te recomienda música, es la evolución de eso. En esencia, el modelo gratuito es la mayor fuente de inteligencia de mercado del mundo del audio. Ok, entiendo. Tienen esta máquina de datos increíblemente poderosa. Pero entonces, en lugar de solo optimizar eso, decidieron complicarse la vida y meterse de lleno en los podcasts. Compras multimillonarias, Himblet, Parcast. ¿Por qué arriesgarse así? Porque vieron los límites del negocio de la música. En la música, Spotify es solo un distribuidor. Claro, no son dueños de las canciones. Puñado de sellos discográficos. Los márgenes son, y siempre serán, muy ajustados. Con los podcasts vieron la oportunidad de cambiar las reglas del juego. ¿En qué sentido? ¿Cómo cambia la economía del negocio? De dos maneras fundamentales. Primero, la retención. Si escuchas tu música y tus podcasts favoritos en el mismo lugar, es mucho menos probable que te vayas. Te anclan su ecosistema. Totalmente. Y lo segundo, y más importante, es el control sobre los márgenes de ganancia. Aunque, seamos justos, esa apuesta por los exclusivos también les costó una fortuna, ¿no? Los informes mencionan cientos de millones por Joe Rogan, acuerdos con los Obama. ¿Fue una buena inversión o un gasto de marketing carísimo? Es una gran pregunta. A corto plazo, sí. Fue un gasto masivo, quemaron mucho dinero, pero la estrategia a largo plazo es diferente. Al ser dueños del contenido o tenerlo en exclusiva, controlan la monetización. Ajá. Y aquí es donde entra su arma no tan secreta. La Spotify Audience Network, que es un nombre que suena mucho, pero no todo el mundo entiende qué hace. En lugar de solo poner anuncios en sus propios podcasts, le permiten a una marca comprar un anuncio que se inserta en miles de podcasts, incluso de creadores independientes. Ah, ok. Se convierten en un intermediario publicitario para todo el ecosistema. Y se llevan una tajada. Dejan de ser solo un reproductor para ser también una agencia de publicidad de audio. Eso mejora los márgenes. Y ahora están repitiendo la jugada con los audiolibros. Parece que la estrategia es clara. Si se puede escuchar, tiene que estar en Spotify. Totalmente. La ambición es convertirse en el sistema operativo del audio. Quieren ser la capa predeterminada en tu coche, en tu consola, en tu altavoz inteligente. Su visión va mucho más allá de una simple app de música. Entonces, por un lado, esta expansión masiva. Pero todo esto, como decíamos, cuesta una fortuna. Lo que nos lleva al problema que los persiguió por años, la rentabilidad. ¿Cómo se pasa de quemar miles de millones a reportar ganancias? Fue un cambio de mentalidad radical. Y se ejecutó con 3 movimientos casi simultáneos. Fue como alinear 3 planetas, ¿eh? Si uno hubiera fallado, la historia hoy sería muy distinta. Ok, desglosémoslo. Al ver los números, mi primera pregunta fue, ¿simplemente subieron los precios y ya? Porque es lo más obvio, pero también lo más riesgoso. Es una observación clave. La subida de precios fue lo más visible, sí. Aumentaron el costo en casi todos sus mercados. Pero lo crucial fue lo que pasó después. ¿Qué pasó? La gente no se fue.
Eso le demostró a Wall Street que Spotify ya no era un gusto, sino casi un servicio básico para millones. Demostraron que tenían poder de fijación de precios, y eso es oro puro para los inversores. Entendido. Ese fue el primer movimiento. ¿Cuál fue el segundo? Disciplina de costos. Y esta fue la parte dolorosa. Los despidos. Exacto. Después de años de expansión, pisaron el freno de golpe. Vimos varias rondas de reestructuración. Optimizaron drásticamente sus gastos en marketing, en investigación. Y esos recortes fueron duros. Fue un shock cultural para una empresa que era vista como el mejor lugar para trabajar. Fue un cambio brutal. Pasaron del modo startup, de gastar para crecer, al modo empresa madura, donde cada dólar tiene que justificarse. Ok, tenemos precios más altos, costos más bajos. ¿Cuál fue el tercer pilar? La maduración de sus otras apuestas, precisamente de las que hablábamos. Los ingresos por publicidad impulsados por los podcasts empezaron a crecer a un ritmo impresionante. Y como esos ingresos tienen mejores márgenes, Empujaron hacia arriba la rentabilidad general. El margen bruto, que es un indicador clave, ahora se mantiene consistentemente por encima del 31%, algo impensable hace unos años. Y todo esto se ve en una métrica que los analistas aman, el Free Cash Flow. Suena muy técnico, pero es fundamental, ¿verdad? Es la prueba de fuego. Pensemos en el Free Cash Flow como el dinero que te queda en el bolsillo a fin de mes después de pagar todas las cuentas. no lo que ganas, sino lo que de verdad te queda libre. Exacto. Que Spotify esté generando más de 2.300 millones de euros al año en este dinero de bolsillo demuestra que la rentabilidad es real, es tangible. Ah, o sea que no es solo un truco contable o un número bonito. Es caja real, dinero contante y sonante. Enorme. Les da una flexibilidad tremenda. Para invertir, para hacer adquisiciones. Es la señal definitiva de que el modelo de negocio es sostenible. Con este nuevo perfil de gigante rentable, es lógico que el mercado esté eufórico. La capitalización superó los 120 mil millones de dólares. Pero luego vemos el múltiplo precio-ganancias, el famoso P, y está en torno a 75 u 80. Eso es altísimo. Altísimo. Nos dice que las expectativas están por las nubes. El mercado no está valorando a Spotify por lo que gana hoy, sino por la montaña de dinero que se espera que gane en los próximos años. Lo que también suena un riesgo enorme. La presión es máxima. Si en un trimestre no cumplen, la caída puede ser igual de espectacular. No, absolutamente. La vara está muy alta. Cualquier decepción podría provocar una corrección muy severa en el precio de la acción. Tienen que ejecutar a la perfección. Y los desafíos no son pequeños. Están en una batalla campal contra Apple, Google, Amazon. Literalmente, 3 de las empresas más ricas de la historia. Y a eso se suma la presión regulatoria, que cada vez es mayor para las grandes tecnológicas. Correcto, esos son los riesgos externos. Pero también hay debates internos. Por un lado, la eterna discusión sobre cuánto se les paga a los artistas, un tema que es un campo de minas. Ujú. Y por otro, el rol de la inteligencia artificial en la creación de contenido, algo que está evolucionando a una velocidad de vértigo. Mantener ese equilibrio entre ser rentable para Wall Street y ser un buen socio para los creadores, ese es su reto más complejo. Sin duda. Es el reto estructural de su negocio. Entonces, si tuviéramos que resumir, Spotify ha completado una transformación que muchos creían imposible. Pasó de ser la empresa que quemaba dinero para conseguir usuarios a un negocio disciplinado y rentable que domina el audio a nivel mundial. Es una historia fascinante, porque demostraron que su modelo, que fue cuestionado por más de una década, puede ser no solo sostenible, sino altamente rentable. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Adelante. Ahora que Spotify ha demostrado que puede ganar dinero, esa ya no es la gran pregunta. La pregunta, mirando hacia el futuro, es cómo su inversión masiva en inteligencia artificial va a redefinir nuestra relación con el sonido. Interesante. ¿En qué momento una experiencia auditiva perfectamente curada por un algoritmo deja de ser un descubrimiento humano y se convierte en otra cosa? Quizás en una cámara de eco sónica. Y sobre todo, ¿qué significa eso para los millones de creadores que la misión original de Spotify prometía descubrir y potenciar?